Hoy nos metemos de lleno en una de las mayores paradojas de la historia reciente de España. Es la historia de cómo una solución drástica, una especie de operación a vida o muerte para una nación, acabó no solo con el paciente, sino también con el propio médico. Una de esas historias donde las consecuencias fueron, bueno, justo las contrarias a las que se buscaban. La pregunta que vamos a intentar responder es precisamente esa. ¿Cómo es posible que un golpe de Estado que fue apoyado por el mismísimo rey, Alfonso XIII, para, en teoría, asegurar su corona, se convirtiera en la mecha que prendió la llama de su propia caída? Esa es la gran contradicción que vamos a desgranar. A ver, para entender por qué todo un país podría llegar a aceptar a un dictador, primero tenemos que mirar bien el panorama. Y es que a principios de los años 20, España estaba, por decirlo suavemente, en una situación crítica. Y es que, ojo, no hablamos de un solo problema, sino de una auténtica tormenta perfecta. Por un lado, el sistema político de la Restauración estaba completamente viciado, con elecciones que eran un puro paripé controladas por los caciques locales. Por otro, teníamos la Guerra de Marruecos, una herida abierta que no paraba de sangrar y que culminó en la humillación del desastre Amal, un escándalo que salpicaba hasta el propio rey. Y mientras, en la calle, la tensión era brutal. Huelgas, pistolerismo, atentados y, para rematar, los nacionalismos en Cataluña y el País Vasco ganando cada vez más fuerza. El país era un auténtico polvorín. Y claro, todo esto no pasaba en una burbuja. Si miramos a nuestro alrededor, por toda Europa, la idea de la democracia liberal estaba en crisis, parecía débil. Así que la receta de un hombre fuerte, un líder autoritario que pusiera orden por encima de todo, empezaba a sonar muy atractiva para muchos. El caso de Mussolini en Italia, que había llegado al poder justo un año antes, era el espejo en el que se miraban. Muchos en España pensaron, quizás necesitamos algo parecido. Y en ese caldo de cultivo, en ese ambiente de desesperación, apareció el hombre que se ofreció como la solución a todos los males, el general Miguel Primo de Rivera. La metáfora que utilizó fue sencillamente genial. Él no era un tirano, no. Él era un cirujano de hierro. Su golpe de Estado no era una vulgar toma de poder, era una operación quirúrgica de urgencia para extirpar los cánceres que estaban matando a España: la corrupción, el desorden, los políticos. Esta idea caló hondo, porque conectaba con un sentimiento muy extendido de que el país necesitaba una limpieza a fondo. Y su propio manifiesto lo deja clarísimo. Él no habla de grandes ideologías ni de programas complejos. No, su mensaje es simple y directo. Viene a limpiar, a libertar al país de los profesionales de la política, a quienes culpa de todo. Es una promesa de acción rápida, contundente, casi militar. Y por eso, en gran medida, el golpe triunfó casi sin despeinarse. Porque, como se ve aquí, no fue cosa de un grupito. El rey lo vio como su tabla de salvación, el ejército como la oportunidad de tapar sus vergüenzas en Marruecos, los grandes empresarios y terratenientes como un muro contra la revolución obrera. La Iglesia, por supuesto, como una vuelta al orden y la tradición. E incluso, y esto es muy llamativo, una parte del PSOE, del socialismo, lo vio con buenos ojos al principio, pensando que traería orden y pondría fin al pistolerismo. Bueno, pues una vez en el poder, ¿qué hizo realmente este cirujano? Vamos a ver que su régimen se puede dividir en dos fases muy claras. La primera etapa, el directorio militar, fue la de la mano dura. Se suspendió la Constitución, se prohibieron los partidos, se impuso la censura. El objetivo era uno: orden a toda costa. Pero a partir de 1925 empezó la segunda fase, el directorio civil. Ahí Primo de Rivera intentó crear un régimen que durara, que no fuera solo algo temporal. Creó su propio partido único, la Unión Patriótica, y empezó a meter al Estado en la economía a lo grande. Y hay que decirlo, la dictadura se apuntó un tanto enorme casi al principio: el desembarco de Alhucemas. Fue un éxito militar total que acabó, por fin, con la sangría de la Guerra de Marruecos. Esto le dio una popularidad inmensa al régimen y pareció justificarlo todo. Para mucha gente, el cirujano había operado y, efectivamente, había extirpado uno de los peores tumores. Ya en la segunda fase, el régimen se lanzó a una modernización acelerada del país. Se construyeron carreteras, pantanos, vías de tren, se crearon grandes monopolios del Estado en sectores clave como Telefónica o la petrolera Camsa, y se montó un sistema laboral corporativo, inspirado en la Italia fascista, para controlar a los sindicatos. Se prohibió la huelga, pero a cambio se colaboró mucho con el sindicato socialista, la UGT, para mediar en los conflictos. Pero claro, lo que se había vendido como una solución temporal se estaba alargando demasiado. Y esa medicina autoritaria empezó a provocar unos efectos secundarios muy, muy serios. Y aquí vemos el resultado. Poco a poco, todos esos apoyos iniciales se fueron cayendo. Los intelectuales más importantes, como Unamuno u Ortega, se pusieron en su contra por la censura y la falta de libertades.
Su política centralista hizo que los nacionalistas catalanes se radicalizaran. Los viejos políticos, los republicanos, los anarquistas, todos acabaron formando un frente común. E incluso dentro del ejército, que era su gran pilar, empezaron a surgir conspiraciones. Primo de Rivera se estaba quedando completamente solo. A esa soledad política se le sumó la crisis económica. Toda esa prosperidad de los primeros años, basada en gastar mucho dinero público y endeudarse, se vino abajo. La peseta se devaluó y para rematar llegó el crack del 29, que fue el golpe de gracia. Sin apoyos, con la economía hundiéndose y ya enfermo, el dictador vio que no podía más. Tiró la toalla y se fue a París. Y es justo aquí donde la historia pega el giro más irónico de todos. Porque la caída del dictador no significó la salvación del rey. Fue todo lo contrario. Fue su sentencia de muerte política. El quid de la cuestión es este. Alfonso XIII había cometido un error de cálculo monumental. Al haber apoyado el golpe de Estado y al haber reinado 7 años de la mano del dictador, había soldado el destino de la monarquía al de la dictadura. En la cabeza de la mayoría de la gente, las dos cosas eran ya inseparables. Esta frase tan contundente de Ortega y Gasset, la monarquía debe ser destruida, captura perfectamente el ambiente que se respiraba. Cuando Primo de Rivera se fue, la gente ya no quería volver a lo de antes. El grito ya no era solo «fuera el dictador», sino «fuera también el rey que lo puso ahí». Y a partir de ahí, todo se precipitó. Fue un efecto dominó imparable. Primero, cae el dictador y el rey se queda sin su gran valedor. Segundo, toda la oposición, desde republicanos a socialistas y nacionalistas, se unen en el Pacto de San Sebastián con un único objetivo: traer la república. Tercero, un intento de golpe republicano en Jaca fracasa, pero el fusilamiento de sus líderes los convierte en mártires y da alas a la causa. Y entonces llega el momento clave, unas simples elecciones municipales en abril de 1931. Los partidos republicanos arrasan en las grandes ciudades y todo el mundo lo interpreta como lo que es, un plebiscito contra el rey. El mensaje era tan claro que 2 días después, el 14 de abril, Alfonso XIII cogía las maletas camino del exilio y se proclamaba la Segunda República. Y así se cierra el círculo de esta increíble ironía. La operación del cirujano de hierro, el plan que iba a salvar al rey, acabó siendo lo que mató a la monarquía. La dictadura, que debía haber sido el pilar del trono, se convirtió en su dinamita, abriendo de par en par las puertas a una república que, bueno, esa ya es otra historia. Y al final, la pregunta que nos queda es bastante profunda. ¿Fue este régimen un intento desesperado, aunque fallido, de poner orden y modernizar un país en crisis? ¿O fue en realidad el error fatal que rompió la baraja constitucional y sembró las semillas de la polarización que, solo unos años más tarde, nos llevaría a la guerra civil? Ahí queda la reflexión.